El bolígrafo pesaba en la mano callosa de Naira. Sus dedos temblaban mientras lo agarraba. El anciano le estaba pidiendo algo que ella no entendía del todo, algo sobre firmar un documento, algo importante según él. Pero Naira no podía leer ni una sola palabra de ese documento. Aquí, querida, susurró Darian con voz débil pero amable. Señaló una línea al final de la página. Aquí mismo, solo una simple firma. Naira miró el papel. Las letras negras se agolpaban como hormigas trepando por la arena blanca. Sintió la familiar vergüenza ardiendo en su pecho. La misma vergüenza que había sentido toda su vida cuando la gente descubría su secreto. No sabía leer, ni una palabra, ni una letra. Nada. Yo no sé si debería hacerlo, señor Darian, dijo en voz baja, retirando la mano. El anciano extendió la mano y le tocó la muñeca. Su piel era fina como papel de seda. Sus ojos estaban nublados, pero eran amables. Has sido la única que se ha quedado, Naira. La única a la que le importaba. Esto es importante. Por favor, necesito tu ayuda. Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Durante 3 años había limpiado esa enorme casa. Durante 3 años había sido invisible para todos excepto para ese anciano solitario. Sus hijos nunca lo visitaban. Sus nietos solo lo llamaban cuando necesitaban dinero. Pero Naira iba todos los días. Le limpiaba la boca cuando comía. Le leía el periódico. Le escuchaba cuando hablaba de su difunta esposa, de sus remordimientos, de la vida que había vivido. Ella estaba allí, siempre allí. La única. Así que cuando él le pidió que firmara ese papel, ella hizo lo que siempre hacía. Confió en él. Naira presionó el bolígrafo sobre la línea e hizo una marca. En realidad no era una firma, solo una línea temblorosa que vagamente se parecía a una N. Pero era suya. Gracias, susurró Darian. Muchas gracias. Parecía aliviado, casi en paz, como si acabara de terminar algo muy importante. Naira no entendía por qué una simple firma era tan importante. Pero verlo sonreír la hizo sentir bien por dentro. Ahora descanse, señor Darian, dijo, ajustándole la manta. Le prepararé sopa para el almuerzo. Él asintió y cerró los ojos. Naira dobló el papel con cuidado y lo guardó en el sobre que Darian le indicó. Lo dejó en la mesita de noche, junto a sus lentes para leer y la foto de su difunta esposa. Luego bajó a limpiar la cocina. La casa era enorme, 12 dormitorios, 8 baños, un salón de baile que nadie utilizaba nunca, una biblioteca llena de libros que Naira nunca leería. Cada rincón resumaba riqueza, dinero antiguo, el tipo de dinero con el que se construyen barrios enteros. Pero también estaba vacío. Darian vivía solo en esta mansión gigante, con solo Naira como compañía 5 días a la semana. A veces se preguntaba cómo se sentiría tener tanto espacio y tan poca vida en él. Su propia casa era diminuta, una habitación donde ella y su hija Mila dormían juntas, una cocina más pequeña que el armario de Darian, pero era cálida, completa, viva. Mientras Naira fregaba los pisos de mármol, pensaba en Mila, su hermosa hija de 7 años. La razón por la que se despertaba cada mañana a las 5, la razón por la que tenía 2 trabajos, la razón por la que aguantaba las miradas condescendientes de la familia de Darian cada vez que aparecían. La trataban como a un mueble, como si fuera parte de la casa, algo que se pisaba pero que nunca se notaba. El hijo de Darian, Marcus, una vez le chasqueó los dedos como si fuera un perro. Su hija, Vivienne, se quejaba del olor a pobreza cada vez que Naira pasaba por delante. Los nietos eran peores, presuntuosos, crueles, siempre con el celular, siempre exigiendo cosas, sin decir nunca por favor ni gracias. Consideraban a Naira como nada, menos que nada, pero Darian era diferente. La trataba como a un ser humano, como a alguien importante. Y esa pequeña amabilidad lo significaba todo para una mujer que había pasado toda su vida siendo invisible. Pasaron 2 semanas. Naira notó que Darian se debilitaba. Dejó de comer mucho, dejó de querer hablar. Su respiración se volvió superficial y su piel se volvió gris. Ella le rogó que llamara a sus hijos. Él se negó. Solo vendrán por razones equivocadas, dijo una tarde.
Déjame tener paz un poco más. Pero la paz no duró. En una fría mañana a principios de otoño, Naira llegó a la mansión y la encontró llena de gente. Había coches caros aparcados en la entrada. Las voces resonaban por los pasillos. Toda la familia de Darian había aparecido de repente. Marcus estaba en el pasillo principal hablando en voz alta por teléfono sobre planificación patrimonial y liquidación de activos. Vivien ya estaba revisando los muebles antiguos, señalando las piezas que quería. Los nietos deambulaban por la casa como si fuera suya, tocándolo todo, reclamándolo todo. Naira sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Habían venido como buitres, no para ver a Darian, no para consolarlo en sus últimos días, sino para asegurarse de obtener su parte. Subió a la habitación de Darian. Estaba despierto, pero apenas. Sus ojos encontraron los de ella e intentó sonreír. «Han venido», susurró. «Sí, señor, toda su familia. No por mí, por el dinero». Naira se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Estaba fría, frágil, como si fuera a romperse si la apretaba demasiado. «Deberías descansar. Ahora, pero hice algo. Algo que no esperarán». Antes de que Naira pudiera preguntarle a qué se refería, Marcus irrumpió en la habitación. No llamó a la puerta. Ni siquiera se percató de que Naira estaba allí sentada. «Padre, tenemos que hablar del testamento. El abogado está de camino. Necesitamos aclarar la distribución de los bienes». Darian apretó la mandíbula. «Fuera, Marcus. Padre, sea razonable. La finca necesita una gestión adecuada y... fuera». Marcus se marchó, pero su ira permaneció en el aire como humo. Naira se quedó con Darian hasta que se durmió. Luego bajó las escaleras para continuar con su trabajo. La familia la ignoraba por completo. Para ellos, solo era la mujer de la limpieza, una don nadie. 3 días después, Darian murió plácidamente mientras dormía. Naira lo encontró cuando fue a llevarle el té de la mañana. Lloró. No fueron las lágrimas educadas que la gente derrama en los funerales. Fueron sollozos profundos que le sacudían el cuerpo. Había perdido a la única persona de esa casa que la veía como un ser humano. El funeral fue grande y costoso. Acudieron cientos de personas. La mayoría eran desconocidos, socios comerciales, gente de la alta sociedad. Todos vestían de negro, con trajes de diseñador, y cuchicheaban sobre la fortuna que Darian había dejado. Naira se quedó atrás, con su único vestido negro. Era barato y sencillo. No encajaba entre toda esa riqueza y lo sabía, pero acudió de todos modos, porque Darian se merecía al menos una persona que realmente lo llorara. Después del funeral, la familia se reunió en la biblioteca de la mansión para la lectura del testamento. Naira estaba limpiando el pasillo cuando oyó a Marcus llamarla. «Tú, la mujer de la limpieza, ven aquí». Entró en la biblioteca. Toda la familia estaba sentada en sillas caras alrededor de una enorme mesa de roble. El abogado de Darian, un hombre severo llamado Harold Finch, estaba de pie a la cabecera con varios documentos en las manos. «¿Por qué está aquí la criada?», preguntó Vivien con disgusto. «Porque», dijo Harold con calma, «su nombre aparece en el testamento». La sala quedó en silencio. El corazón de Naira comenzó a latir con fuerza. ¿Su nombre? ¿En el testamento? Eso no tenía sentido. Ella solo era la limpiadora. ¿Por qué Darian la mencionaría en su testamento? Marcus se rió. Un sonido agudo y malicioso. «Esto es ridículo. ¿Qué podría dejarle al servicio? ¿Quizás una propina por sus servicios?» La familia se rió entre dientes. Incluso los nietos le sonrieron con sorna. Naira quería desaparecer, huir, pero sus pies no se movían. Harold abrió el documento y comenzó a leer. Su voz era profesional, imparcial, como si estuviera leyendo una lista de la compra en lugar de decidir el destino de millones. «Yo, Darian Westbrook, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro por la presente que este es mi último testamento y voluntad. Tras una cuidadosa consideración y una profunda reflexión, he tomado las siguientes decisiones con respecto a mi patrimonio». Marcus se inclinó hacia adelante. Vivien dejó de mirar su teléfono. Todos los presentes en la sala contuvieron la respiración. «A mi hijo Marcus le dejo mi colección de relojes antiguos, valorada en aproximadamente $80,000. Marcus se sonrojó. «¿80,000? ¿Eso es todo?» «A mi hija Vivien
Le dejo la colección de joyas de mi difunta esposa, excepto el collar de diamantes, valorada en aproximadamente $120,000. Vivien se levantó. ¿Excluyendo el collar? ¿Ese collar vale $500,000 solo? ¿Qué diablos es esto? Harold continuó sin pausa. A mis nietos les dejo un fondo fiduciario de $50,000 cada uno al que podrán acceder cuando cumplan 30 años. Los nietos empezaron a gritar. 50,000 repartidos entre 5 de ellos no era nada comparado con lo que esperaban. Sus padres también estaban furiosos. La sala estalló en caos. Las acusaciones volaban, las voces se superponían, todos exigían respuestas, y Naira se quedó paralizada junto a la puerta, sin entender por qué estaba allí. Entonces Harold dijo algo que hizo que todas las voces de la sala se acallaran al instante. El resto de mi patrimonio, incluida esta mansión, todas las propiedades, acciones, bonos, cuentas bancarias y activos, por un valor total de aproximadamente 47 millones. Lo dejo íntegramente a Naira Castellanos. El silencio fue absoluto. Naira sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Debía de haber oído mal. ¿47 millones? Para ella, eso era imposible. Completamente imposible. Marcus se puso de pie de un salto. Esto es una broma. Tiene que ser una broma. Esa mujer es una empleada doméstica. Ni siquiera sabe leer. El testamento es legítimo, dijo Harold con firmeza. Firmado, atestiguado y notariado debidamente. El señor Westbrook lo actualizó 3 semanas antes de su muerte. Todo está en perfecto orden legal. Ella lo manipuló, gritó Vivien. Se aprovechó de un anciano enfermo. Esto es maltrato a personas mayores. Lo impugnaremos, gruñó Marcus. Destruiremos este testamento. Esa mujer no verá ni un solo centavo. Naira intentó hablar, pero no le salían las palabras. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. 47 millones, una cifra tan grande que no parecía real. Ganaba 400 a la semana limpiando casas. Nunca había visto más de 2,000 en su cuenta bancaria a la vez. Tenía que ser un error. Harold la miró con algo que podría haber sido compasión. Señorita Castellanos, ¿entiende lo que se acaba de leer? Ella negó con la cabeza. Las lágrimas le nublaban la vista. Ha heredado toda la fortuna del señor Westbrook. Todo lo que él poseía ahora le pertenece a usted. La familia se abalanzó sobre ella como lobos. La rodearon, gritando, acusándola, amenazándola. Marcus se acercó tanto que ella podía oler el café en su aliento. ¿Crees que puedes entrar aquí y robar el dinero de nuestro padre? ¿Crees que dejaremos que una sirvienta analfabeta destruya esta familia? Yo no sabía, balbuceó Naira. Mentirosa, chilló Vivien. Lo planeaste, manipulaste a un hombre moribundo. Harold se interpuso entre ellos. Ya basta. La señorita Castellanos es la heredera legal. Cualquier impugnación del testamento debe tramitarse por los canales legales adecuados. Oh, seguiremos los canales legales, prometió Marcus. Sus ojos estaban llenos de odio, y cuando hayamos terminado, desearás no haber puesto nunca un pie en esta casa. La echaron, literalmente la agarraron por los brazos y la empujaron hacia la puerta. Naira tropezó en los escalones de la entrada. Sus zapatos baratos resbalaban sobre el mármol. Cayó de rodillas en el camino de grava. A sus espaldas oyó a Marcus gritarle a Harold. Oyó a Vivien gritar sobre demandas judiciales. Oyó a toda la familia jurar que la destruirían. Naira se puso en pie y echó a correr. Corrió hasta la parada del autobús. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y le dolieron las piernas. No podía pensar, no podía respirar, no podía entenderlo. ¿Por qué Darian haría esto? ¿Por qué le daría todo a ella? ¿Por qué la convertiría en un blanco así? Entonces lo recordó. El documento, el que firmó hace 2 semanas, el que no pudo leer, el que firmó con una línea temblorosa en lugar de una firma adecuada. Ese documento era el Nuevo Testamento, y lo había firmado sin saber lo que significaba. Naira se sentó en el banco de la parada del autobús y lloró. No porque hubiera heredado millones, sino porque se dio cuenta de algo terrible. Darian había confiado en ella, le había dado todo, y su familia nunca se lo perdonaría. Iban a ir a por ella con todo lo que tenían: abogados, dinero, poder.
Y ella solo era una mujer de la limpieza que ni siquiera sabía leer los documentos que usarían para destruirla. ¿Qué posibilidades tenía contra gente así? Ninguna, absolutamente ninguna. Pero mientras estaba allí sentada llorando, se le ocurrió otra cosa. Algo que Darian había dicho en esos últimos días. Algo sobre hacer algo que ellos no esperarían. Él lo sabía, sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía que su familia la atacaría. Entonces, ¿por qué lo hizo? A menos que hubiera más de lo que ella entendía. Naira se secó los ojos y se levantó. No sabía qué había planeado Darian. No sabía si podría sobrevivir a lo que se avecinaba. Pero había una cosa que tenía clara. No iba a huir. Darian la había elegido por una razón. Había confiado en ella cuando nadie más lo hacía. Y ella le debía averiguar por qué, incluso si eso la destruía. Llegó el autobús y Naira se subió. Lo tomó hasta su pequeño departamento, donde Mila la esperaba. Su hija corrió a abrazarla y Naira la abrazó con fuerza. La abrazó como si el mundo se estuviera acabando, porque en cierto modo así era. El viejo mundo en el que era invisible y estaba a salvo había desaparecido. ¿Y el nuevo mundo que se avecinaba? Ese mundo la aterrorizaba más que cualquier otra cosa que hubiera conocido, pero lo afrontaría de todos modos, por Darian, por Mila, por ella misma, aunque no supiera cómo. La carta llegó 3 días después del funeral. No era solo una carta, eran 7, todas de bufetes de abogados caros con nombres que Naira no podía leer. La sostuvo con manos temblorosas y sintió como el pánico le subía por la garganta. Su vecina, la señorita Chen, la encontró sentada en el suelo del pasillo, rodeada de sobres sin abrir. La anciana llevaba 15 años viviendo al lado y conocía el secreto de Naira. ¿Qué te pasa, querida? Naira no podía hablar, solo le entregó las cartas. La señorita Chen las abrió una por una. Su expresión se ensombrecía con cada página. Finalmente, miró a Naira con preocupación en los ojos. Son todas demandas. La familia Westbrook te demanda por fraude, maltrato de ancianos, influencia indebida y manipulación mental. Exigen que se invalide el testamento inmediatamente. Las palabras golpearon a Naira como puñetazos. ¿Qué significa eso? Significa que quieren recuperarlo todo y quieren que te arresten. Naira sintió que la habitación daba vueltas. ¿Arrestada por firmar un papel que un anciano le pidió que firmara? ¿Por preocuparse por alguien cuando nadie más lo hacía? No hice nada malo, susurró. Lo sé, pero ellos tienen dinero y abogados. ¿Y tú qué tienes? Nada. Naira no tenía absolutamente nada. Esa noche no pudo dormir. Se acostó en la cama junto a Mila, escuchando la respiración de su hija. 7 años. Tan pequeña, tan inocente. ¿Qué le pasaría si Naira fuera a la cárcel? A la mañana siguiente llegaron peores noticias. Naira llegó a su segundo trabajo, limpiando oficinas en el centro, y se encontró a su jefe esperándola con cara seria. Lo siento, Naira, tengo que despedirte. Sintió hielo en las venas. ¿Qué? ¿Por qué? Ha llamado la familia Westbrook. Dicen que te están investigando por maltrato a personas mayores. Dicen que cualquiera que te contrate está apoyando a una criminal. No puedo permitirme la mala publicidad. Pero yo no he hecho nada. Te creo, pero tengo un negocio que proteger. Lo siento. Al mediodía, Naira había perdido sus 2 trabajos. La noticia se extendió rápidamente por su comunidad. La rica y poderosa familia Westbrook contra una pobre mujer de la limpieza. Todo el mundo creyó la versión de la familia. Al fin y al cabo, ¿por qué un millonario le dejaría todo a su empleada doméstica a menos que hubiera ocurrido algo siniestro? Naira caminó a casa aturdida. No tener trabajo significaba no tener dinero. No tener dinero significaba no poder pagar el alquiler. No poder pagar el alquiler significaba que ella y Mila se quedarían sin hogar en cuestión de semanas. Cuando llegó a casa, encontró a un hombre con un traje caro esperando fuera de su puerta. Señorita Castellanos, soy Richard Torres. Represento al patrimonio de los Westbrook. El corazón de Naira latía con fuerza. No quiero problemas. Yo tampoco. Estoy aquí para hacerle una oferta. Sacó unos papeles de su maletín. La familia está dispuesta a retirar todas las demandas y cargos penales si firma este documento, renunciando a todos los derechos sobre la herencia. Nunca quise la herencia. Entonces firme. Váyase.
vuelva a su vida normal. Sonaba tan sencillo, tan fácil. Solo tenía que firmar y toda esta pesadilla terminaría. Pero algo la detuvo. El recuerdo del rostro de Darian cuando le pidió que firmara aquel primer documento. El alivio en sus ojos, la paz. Él lo había planeado. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué? Necesito pensarlo, dijo Naira. La expresión amistosa de Richard desapareció. Tiene 24 horas. Después de eso, la familia iniciará un proceso penal completo. Pasará años en prisión, señorita Castellanos. Su hija crecerá sin madre. ¿Es eso lo que quiere? Dejó los papeles en el umbral de su puerta y se alejó. Naira los recogió con manos temblorosas. No podía leerlos. No sabía lo que realmente decían. Por lo que sabía, firmar podría empeorar las cosas. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad. Esa noche, la señorita Chen trajo a su nieto, David. Era estudiante de Derecho en la universidad. Joven, entusiasta, pero inteligente. «Déjeme ver todo», dijo. Naira le mostró todas las cartas, todos los documentos. David pasó 2 horas leyendo, tomando notas y haciendo preguntas. Finalmente levantó la vista con una expresión extraña. «Esto es raro». «¿Qué?» «Las demandas son agresivas, pero descuidadas. Están lanzando todo contra la pared con la esperanza de que algo se pegue. Pero no hay pruebas reales de irregularidades. Solo acusaciones. ¿Entonces estoy a salvo? No, no estás nada a salvo. No necesitan pruebas y pueden agotarte económicamente. Las batallas legales cuestan dinero, mucho dinero. Apuestan a que te rendirás antes de que llegue a los tribunales. Ya he perdido mis 2 trabajos. No puedo permitirme un abogado». David dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. «Eso es con lo que cuentan. Pero hay algo más extraño. Este testamento no es un simple documento. Es extremadamente detallado, casi como si estuviera diseñado para resistir impugnaciones legales». Le mostró unas páginas llenas de texto denso y términos legales que ella no entendía. «Tu amigo Darian trabajaba con uno de los mejores abogados especializados en sucesiones del país. Harold Finch no comete errores. Si él aprobó este testamento, significa que todo se hizo a la perfección. Entonces, ¿por qué te demandan?» «Porque están enojados y porque creen que cederás ante la presión». Naira sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé qué hacer». «Tienes que defenderte. Pero primero, tienes que entender por qué estás luchando». Durante la semana siguiente, David se convirtió en el traductor de Naira del mundo legal. Le leyó documentos, le explicó términos. La ayudó a comprender la magnitud de lo que Darian le había dejado. 47 millones no era solo dinero, eran propiedades, inversiones, una fundación benéfica, intereses comerciales. Darian había construido un imperio durante 60 años y lo había dejado todo a una mujer que limpiaba su casa. «¿Por qué?», preguntó Naira. «¿Por qué yo?». David se encogió de hombros. «Quizás deberías preguntárselo a su abogado». Harold Finch accedió a reunirse con ella en su oficina. Naira nunca había estado dentro de un edificio tan lujoso. Pisos de mármol, candelabros de cristal, secretarias vestidas mejor de lo que ella se había vestido en toda su vida. La oficina de Harold estaba en el piso 20, con ventanas que daban a toda la ciudad. Le indicó que se sentara en un sillón de cuero, que probablemente costaba más que su salario anual. «Señorita Castellanos, gracias por venir. No entiendo lo que está pasando», dijo ella con sinceridad. «Lo sé, y le pido disculpas por ello. El señor Westbrook quería explicárselo todo personalmente, pero su salud se deterioró más rápido de lo esperado». «¿De verdad quería dejarme todo a mí?». «Sí, por supuesto, fue muy clave al respecto». «¿Pero por qué?». Harold abrió un cajón y sacó un sobre sellado. «Le dejó esto. Me pidió que se lo diera después de que se leyera el testamento y de que su familia mostrara sus verdaderas intenciones». Naira tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en él con la temblorosa letra de Darian. «No sé leer», susurró. «Lo sé. El señor Westbrook también lo sabía. ¿Quiere que se lo lea?». Ella asintió con la cabeza. Harold abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. «Querida Naira, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy y que mi familia te ha atacado tal y como sabía que harían. Siento haberte hecho pasar por esto,
pero tenía que hacer algo que no pudieran ignorar ni manipular. Durante 3 años, fuiste la única persona que me trató como a un ser humano en lugar de como a una cuenta bancaria. Mis hijos me visitaban 2 veces al año. Mis nietos solo llamaban cuando necesitaban dinero. Pero tú venías todos los días. Escuchabas mis historias. Te reías de mis chistes. Te importaba. No porque fuera rico, sino porque estaba solo. Cuando estaba enfermo, me alimentabas. Cuando estaba triste, te quedabas conmigo. Cuando no podía recordar el nombre de mi difunta esposa, me ayudabas a recordarlo sin hacerme sentir estúpido. Me diste dignidad en mis últimos años, algo que mi propia familia no se molestó en darme. Así que decidí darte algo a cambio, no solo dinero, Naira, sino una oportunidad de cambiar tu vida, una oportunidad de darle a tu hija todo lo que tú nunca tuviste. Una oportunidad de demostrarle al mundo que la bondad importa más que los lazos de sangre. Mi familia luchará contra ti, te dirán cosas horribles, intentarán quebrarte, pero me he asegurado de que tengas las herramientas para defenderte si decides hacerlo. En mi caja fuerte, Harold tiene los documentos que necesitas, pruebas que he recopilado durante años, pruebas de cómo mis hijos me robaron, pruebas de cómo malgastaron mi dinero, pruebas de cómo intentaron declararme mentalmente incompetente para poder controlarlo todo mientras yo aún estuviera vivo. Lo documenté todo, no porque sea cruel, sino porque sabía que atacarían a quien quiera que eligiera como mi heredero. Te estoy dando una opción. Puedes marcharte, firmar sus papeles, volver a tu vida. Nadie te culparía. O puedes luchar, usar las pruebas, exponerlos tal y como son, coger lo que te he dado y construir algo hermoso. La elección es tuya, pero ten en cuenta esto. Te elegí porque eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y más merecedora que nadie que haya conocido jamás. Con mi más profunda gratitud y afecto, Darian Westbrook. La oficina quedó en silencio cuando Harold terminó de leer. Naira no podía hablar, no podía respirar, no podía procesar el peso de esas palabras. ¿Dejó pruebas? Logró decir finalmente. Harold asintió. De años, registros financieros, conversaciones grabadas, cadenas de correos electrónicos. Todo lo necesario para demostrar la corrupción de la familia. ¿Por qué no las utilizó mientras vivía? Porque seguían siendo sus hijos. A pesar de todo, los quería, esperaba que cambiaran, pero también sabía que probablemente no lo harían. Así que se preparó. Naira pensó en los ojos crueles de Marcus, en las muecas de disgusto de Vivien, en cómo la habían echado físicamente de la casa. ¿Y si lucho y pierdo? Entonces perderás, pero al menos lo habrás intentado. ¿Y si lucho y gano? Entonces cambiarás tu vida para siempre y honrarás el último deseo de Darian. Naira se levantó y se acercó a la ventana. Desde 20 pisos de altura, la ciudad parecía diferente, más pequeña, más manejable. Allí abajo, ella no era más que otra mujer pobre que luchaba por sobrevivir. Pero aquí arriba podía haber posibilidades. Pensó en Mila, en enviarla a buenas escuelas, en no preocuparse nunca por si tendrían comida, en romper el ciclo de pobreza que había aplastado a 3 generaciones de su familia. Pensó en Darian, en su amabilidad, en su confianza, en cómo él había visto su valor cuando todos los demás no veían nada. Y pensó en sí misma, en cómo había pasado 32 años siendo invisible, siendo pisoteada, siendo tratada como si no valiera nada porque no sabía leer. Quizás era hora de dejar de ser invisible. «Lucharé», dijo en voz baja. Harold sonrió. «Esperaba que dijeras eso, porque tengo una cosa más que contarte». «¿Qué?» «Darian no solo te dejó dinero y pruebas, te dejó algo más. Algo que marcará la diferencia cuando esto llegue a los tribunales. ¿Qué es? Un video, grabado 2 días antes de morir. En él lo explica todo. Su estado mental, sus motivos, su amor por ti. Es el tipo de prueba que destruye las demandas judiciales». La esperanza brilló en el pecho de Naira. «¿Puedo verlo?» «Por supuesto». Harold reprodujo el video en su computadora. Y allí estaba Darian, débil, pero con la mirada clara, sentado en su cama, con la luz de la mañana entrando por la ventana.
Me llamo Darian Westbrook, decía en el video. Tengo 79 años y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Estoy haciendo esta grabación para explicar mi última voluntad y testamento, porque sé que mi familia lo impugnará. Dirán que me manipularon. Dirán que no pensaba con claridad. Dirán cualquier cosa para quedarse con mi dinero. Pero la verdad es muy simple. Le dejo todo a Naira Castellanos porque es la única persona que se lo merece. No mis hijos, que solo me llamaban cuando querían algo, ni mis nietos, que no se acordaban de mi cumpleaños, sino a la mujer que venía todos los días con una sonrisa y me trataba como si yo importara. Esta es mi decisión, tomada libremente, tomada con plena conciencia de las consecuencias, y la mantengo por completo. Las lágrimas corrían por el rostro de Naira mientras veía el video. Darian siguió hablando durante 20 minutos, detallando cada decisión, demoliendo cada argumento que su familia pudiera esgrimir. Cuando terminó, Harold cerró la computadora portátil. Con este video, las demandas no tendrán ninguna posibilidad. La pregunta es si estás preparada para lo que vendrá después. Naira se secó los ojos. ¿Lo que vendrá después? El tribunal, la atención de los medios. Tu vida se hará pública. La familia intentará destruir tu reputación. Desenterrarán todo tu pasado, que harán quedar mal de cualquier manera que puedan. Me han menospreciado toda mi vida. Puedo soportarlo. ¿Y tu hija? Eso la detuvo. Mila solo tenía 7 años. ¿Cómo soportaría ver a su madre atacada en la televisión, llamada ladrona y mentirosa, con extraños diciendo cosas terribles? La protegeré, dijo Naira con firmeza, de la misma manera que siempre la he protegido. Harold se puso de pie y le tendió la mano. Entonces pongámonos a trabajar. Tenemos 2 semanas antes de la primera cita en la corte y tenemos que estar preparados. Naira le estrechó la mano. Tenía un apretón fuerte, seguro. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. El equipo de Harold trabajó sin descanso para preparar la defensa. Organizaron las pruebas, prepararon declaraciones, anticiparon todos los argumentos que la otra parte podría esgrimir. Naira conoció al equipo legal, 6 abogados, 4 asistentes legales y 2 investigadores privados, todos trabajando en su nombre. Le parecía surrealista. Hacía un mes estaba limpiando baños. Ahora tenía un ejército de profesionales legales luchando por ella. Pero la familia Westbrook no se quedó de brazos cruzados. Lanzaron una campaña mediática. De repente, la cara de Naira apareció en las noticias. Una limpiadora interesada roba la fortuna de un millonario moribundo. Los titulares eran brutales. Encontraron gente que mintiera sobre ella. Antiguos empleadores que afirmaban que había robado. Vecinos que decían que era inestable. Incluso un testigo falso que afirmaba haber visto a Naira amenazando a Darian. Cada mentira era como una puñalada en el corazón. La señorita Chen encontró a Naira llorando en el pasillo una noche después de un segmento de noticias particularmente cruel. «No dejes que te derriben», le dijo la anciana. «Eso es lo que quieren. ¿Cómo puedo luchar contra las mentiras? Ni siquiera puedo leer los artículos que escriben sobre mí». Pues no los leas, no escuches, solo concéntrate en la verdad y confía en que la verdad siempre gana al final. ¿De verdad? ¿La verdad realmente triunfa? La señorita Chen sonrió con tristeza. A veces, cuando la gente es lo suficientemente valiente como para luchar por ella. El día antes del juicio, Harold llamó a Naira a su oficina por última vez. «Mañana todo cambiará», le dijo. «¿Estás preparada?» «No lo sé. ¿Lo estoy? Sinceramente, creo que estás más preparada de lo que crees». «¿Qué te hace decir eso?» Harold se recostó en su silla. «Darian me dijo algo una vez, un mes antes de morir. Dijo que le recordabas a alguien». «¿A quién?» «A su difunta esposa. Ella venía de la nada, tampoco sabía leer, pero era la persona más inteligente y fuerte que había conocido jamás. Aprendió por sí misma, se construyó a sí misma, se convirtió en una fuerza a tener en cuenta». Naira sintió que algo se removía en su interior.
Yo no soy fuerte. Has criado a una hija sola. Has tenido 2 trabajos. Has sobrevivido en un mundo que trata a las personas como tú como si fueran invisibles. Y ahora te estás enfrentando a una de las familias más ricas del país. Si eso no es fuerza, no sé qué es. Pero tengo miedo. Bien, el miedo significa que entiendes lo que está en juego, pero no dejes que te paralice. Esa noche, Naira acostó a Mila temprano. Se sentó junto a la ventana de su pequeño departamento y contempló las luces de la ciudad. En algún lugar, la familia Westbrook probablemente estaba celebrando, seguros de que ganarían, seguros de que ella se derrumbaría. Pero ellos no sabían algo. No sabían lo que era no tener nada y luchar de todos modos. Nunca habían pasado apuros. Nunca habían tenido que elegir entre comida y renta. Nunca habían sentido la vergüenza de no poder leer el boletín de calificaciones de su propia hija. Habían crecido con todo a su alcance, cucharas de plata y redes de seguridad. Naira había crecido sin nada, y esa nada la había convertido en algo que ellos nunca podrían entender. Una sobreviviente. Mañana entraría en esa sala del tribunal. Se enfrentaría a sus costosos abogados, a sus mentiras y a su desprecio, y haría algo que ellos nunca esperarían. Se defendería, no con dinero ni con poder, sino con la verdad, con las pruebas de Darian, con su último mensaje, con cada gramo de fuerza que había acumulado durante 32 años de invisibilidad. Naira se acostó y durmió mejor que en semanas, porque había tomado una decisión. Se había cansado de que la pisotearan. Y mañana todo el mundo vería lo que pasaba cuando se subestimaba a alguien solo porque no sabía leer. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas ocupaban las últimas filas. Las cámaras esperaban fuera. La familia Westbrook se sentó en el lado izquierdo con aire seguro y lujoso. Marcus llevaba un traje que costaba más que el alquiler anual de Naira. Las joyas de Vivien podrían haber alimentado a una familia durante meses. Naira se sentó en el lado derecho con su sencillo vestido negro, el mismo que había llevado al funeral de Darian. Harold se sentó a su lado con su equipo dispuesto como soldados listos para la batalla. Entró el juez. Todos se pusieron de pie. Caso número 7492. Familia Westbrook contra el patrimonio de Castellanos. Por favor, tomen asiento. El abogado de Marcus se levantó primero. Se llamaba Gerald Price. Tenía 60 años, cabello plateado, una reputación de nunca perder. Su señoría, este caso es sencillo. Una mujer de la limpieza analfabeta manipuló a un anciano vulnerable para que le cediera su fortuna. Se aprovechó de su soledad, de su salud en declive y de su aislamiento de la familia. Este testamento debe ser invalidado inmediatamente y todos los bienes deben ser devueltos a sus legítimos herederos. Habló con tanta confianza, con tanta certeza, como si el veredicto ya estuviera decidido. Entonces Harold se puso de pie. Su señoría, este caso es realmente sencillo, pero no en el sentido que sugiere mi colega. Se trata de un hombre que tomó una decisión consciente y deliberada de recompensar a la única persona que le mostró verdadera amabilidad en sus últimos años. Una decisión que documentó exhaustivamente. Una decisión que defendió con sus propias palabras. Una decisión que se sustenta en sólidos fundamentos jurídicos. El juez tomó notas. Señor Price, presente su caso. Gerald llamó a su primer testigo, Marcus Westbrook. Marcus se dirigió al estrado con una facilidad ensayada. Estaba claro que se había preparado para este momento. Señor Westbrook, describa su relación con su padre, por favor. Éramos muy cercanos. Lo visitaba con regularidad. Lo llamaba todas las semanas. Era un padre maravilloso al que quería profundamente. Naira se sintió mal. Cada palabra era una mentira. ¿Y cuándo conoció a la señorita Castellanos? Hace unos 3 años. Mi padre la contrató como personal de limpieza. Al principio parecía estar bien, pero con el tiempo noté cambios. ¿Qué tipo de cambios? Empezó a controlar quién podía visitarlo. Ponía excusas para que no pudiéramos verlo. Decía que estaba demasiado cansado o que no se encontraba bien. Lo aisló sistemáticamente. Harold tomó notas, pero no objetó. Estaba esperando algo. ¿Y fue testigo de algún comportamiento inapropiado? Sí, la vi mostrarse demasiado cariñosa.
tocarle la mano, sentarse muy cerca. Eso incomodaba a mi padre, pero era demasiado educado para decir nada. Protesto, dijo Harold con calma. Es una especulación. El testigo no puede declarar lo que sentía su padre. Se acepta, asintió el juez. Gerald continuó. ¿Parecía su padre mentalmente competente en sus últimos meses? No, estaba confuso, olvidaba cosas, a veces no nos reconocía. Era evidente que no era capaz de tomar decisiones importantes. Gracias. No hay más preguntas. Harold se levantó para el contrainterrogatorio. Su expresión era agradable, casi amistosa. Señor Westbrook, usted testificó que visitaba a su padre con regularidad. ¿Con qué frecuencia exactamente? Al menos una vez al mes. Harold sacó un documento. Tengo los registros de visitas de la mansión de su padre, registros de seguridad que muestran a todas las personas que entraron en la propiedad. Según estos registros, usted lo visitó exactamente 4 veces en el último año. ¿Le parece que esos son visitas mensuales? Marcus se sonrojó. Bueno, estaba ocupado con el trabajo. ¿Demasiado ocupado para ver a su padre moribundo? Protesto, dijo Gerald. Es una argumentación. Retiro la protesta. Déjeme preguntarle de otra manera. ¿Usted afirma que la señorita Castellanos aisló a su padre? Pero estos mismos registros muestran que ella estuvo allí 5 días a la semana, todas las semanas, durante 3 años, y muestran que el médico, el fisioterapeuta y el trabajador social de su padre tenían acceso sin restricciones. ¿Le parece eso aislamiento? Ella podría haber influido en esos registros. ¿Los registros de seguridad de una empresa de seguridad profesional? Eso sería toda una conspiración. Harold no esperó una respuesta. También testificó que su padre estaba confuso y olvidadizo. ¿Solicitó alguna vez una evaluación de competencia mental? Marcus dudó. No. ¿Por qué no? Si realmente creía que no estaba en plenas facultades mentales, ¿no sería lo más responsable? No creí que fuera necesario. O tal vez no lo hiciste porque sabías que pasaría la evaluación fácilmente. De hecho, tu padre se sometió a una evaluación cognitiva completa solo 6 semanas antes de su muerte. ¿Quieres saber los resultados? Harold levantó otro documento. Obtuvo una puntuación del 95% para su grupo de edad. Claridad mental perfecta, memoria perfecta, razonamiento perfecto. Esta evaluación fue solicitada por su propio médico y realizada por un neurólogo independiente. Tu padre era absolutamente competente cuando cambió su testamento. La sala del tribunal se llenó de susurros. Marcus parecía atrapado. Una última pregunta, señor Westbrook. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación real con su padre? No sobre dinero, no sobre negocios, solo una conversación sobre su vida, sus sentimientos, sus recuerdos. Marcus abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No recuerdo la fecha concreta. No lo recuerda porque nunca ocurrió. No hay más preguntas. Marcus prácticamente corrió de vuelta a su asiento. A continuación, llamaron a Vivien. Ella testificó sobre cómo Naira usaba perfumes caros para seducir a Darian, sobre cómo había visto a Naira falsificando firmas, sobre cómo su padre se había quejado del comportamiento inapropiado de Naira. Pero Harold estaba preparado para todas las mentiras. Presentó recibos que demostraban que Naira nunca había comprado perfume. No podía permitírselo. Mostró un análisis caligráfico que demostraba que todas las firmas de todos los documentos eran auténticas. Reprodujo grabaciones de Darian elogiando la profesionalidad y amabilidad de Naira. Todos los testigos se derrumbaron bajo el interrogatorio. El falso empleador que afirmaba que Naira había robado, Harold demostró que esa persona nunca la había empleado. La familia Westbrook les había pagado para que mintieran. La vecina que decía que Naira era inestable resultó ser la esposa del primo de Marcus, otra mentirosa a sueldo. Todas las piezas del caso de la familia se desmoronaron como papel mojado. Finalmente, Gerald jugó su última carta. Su señoría, independientemente de la competencia mental, aquí hay un problema fundamental. La señorita Castellanos no sabe leer. Firmó un documento legal sin entenderlo. Eso por sí solo debería invalidar el testamento. Era un buen argumento.
Incluso Harold parecía preocupado. El juez se volvió hacia Naira. «Señorita Castellanos, ¿es cierto que no sabe leer?» Naira se puso de pie con las piernas temblorosas. «Sí, su señoría, nunca aprendí». Entonces, ¿cómo pudo firmar a sabiendas un testamento legal? Este era el momento, la trampa que la familia había estado preparando. Si Naira admitía que no entendía lo que había firmado, el testamento podría ser anulado. Pero Harold se puso de pie. «Su señoría, me gustaría llamar a un testigo». Diane Westbrook. La sala se quedó sin aliento. «Está muerto», espetó Gerald. «Esto es ridículo. Muerto sí, pero su testimonio sigue muy vivo. Tengo una declaración grabada en vídeo 2 días antes de su muerte, específicamente para este fin». El juez asintió. «Proceda». Harold reprodujo el video, el mismo que Naira había visto en su oficina. Pero esta vez, todos lo vieron. El rostro de Darian llenaba la pantalla. Débil, pero claro. Decidido. «Me llamo Darian Westbrook. Tengo 79 años y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Estoy grabando esto porque sé que mi familia impugnará mi testamento. Dirán que me manipularon, que estaba confundido, que no era yo mismo. Pero quiero dejar algo absolutamente claro. Todas las decisiones que tomé fueron mías. Nadie me influyó. Nadie me coaccionó, nadie me engañó». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Le dejo toda mi herencia a Naira Castellanos, sino porque se lo ha ganado. Durante 3 años fue la única persona que me trató como a un ser humano en lugar de como a una cuenta bancaria. Escuchó mis historias, se rió de mis chistes, me ayudó a recordar a mi difunta esposa cuando mi memoria fallaba. Me alimentó cuando estaba demasiado débil. Se quedó conmigo cuando me sentía solo. Se preocupó por mí cuando nadie más lo hizo». Las lágrimas corrían por el rostro de Naira. Ya había oído eso antes, pero le impactó de otra manera en una sala llena de gente. Mis hijos dirán que me querían, pero el amor no es lo que se dice, es lo que se hace. Y lo que ellos hicieron fue ignorarme hasta que necesitaron dinero. Marcus me llamó 2 veces en el último año, en ambas ocasiones para pedirme préstamos que nunca devolvió. Vivien me visitó una vez para decirme que tenía que actualizar mi testamento para dejarle más. Mis nietos ni siquiera sabían cuándo era mi cumpleaños. La cámara captó la triste sonrisa de Darian. Pero Naira se acordó. Me trajo una magdalena con una vela. Me cantó el cumpleaños feliz desafinada. Me hizo sentir especial. Eso vale más que todo el dinero que le voy a dejar. Miró directamente a la cámara, al futuro juez y jurado que vería esto. Ahora dirán que Naira se aprovechó porque no sabe leer, pero precisamente por eso la elegí. Firmó mi testamento sin saber lo que decía porque confiaba en mí, de la misma manera que yo confiaba en ella. Mi familia habría leído cada palabra, calculado cada dólar y exigido cambios. Naira simplemente firmó porque se lo pedí. Porque nuestra relación se basaba en la confianza, no en transacciones. Darian poseó. Cuando continuó, su voz sonaba más fuerte. Me aseguré de que todo fuera legal, testigos adecuados, certificación notarial, pruebas de competencia mental. Lo documenté todo porque sabía que este día llegaría. Mi abogado, Harold Finch, puede confirmar que todos los detalles eran perfectos. Este testamento representa mis deseos genuinos, y pido a quien vea esto que los respete. El video terminó. El silencio invadió la sala del tribunal. Incluso Gerald Price parecía conmocionado. Pero Harold aún no había terminado. «Su señoría, tengo una prueba más, algo que demuestra exactamente quiénes son realmente los Westbrook». Abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. Durante los últimos 5 años, Darian Westbrook documentó en secreto los delitos financieros de sus hijos. Marcus Westbrook malversó $2.300.000 de la fundación benéfica de su padre. Aquí están los extractos bancarios. Vivien Westbrook falsificó la firma de su padre en las escrituras de propiedad para robar 3 edificios comerciales. Aquí están los análisis caligráficos. Juntos, le robaron más de 8 millones a su padre mientras él vivía. La sala del tribunal estalló. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras disparaban sus flashes en el exterior. Gerald se levantó de un salto. «Protesto. Esto no es relevante para la validez del testamento.
Es absolutamente relevante, replicó Harold. Demuestra el motivo de su impugnación. No son hijos afligidos que protegen el legado de su padre. Son delincuentes que intentan borrar sus huellas. El juez estudió los documentos. Lo admito. Harold continuó. Darian lo sabía todo. Tenía investigadores privados que seguían cada transacción. Podría haber presentado cargos, podría haberlos dejado sin nada hace años, pero no lo hizo, porque a pesar de todo eran sus hijos. Los quería. Les dio oportunidades para cambiar. Sacó más papeles, pero nunca cambiaron. 6 meses antes de su muerte, Marcus intentó que declararan a Darian mentalmente incompetente para poder hacerse con el control de la herencia. Aquí está la petición que se presentó y que se retiró discretamente cuando los médicos confirmaron que Darian gozaba de perfecta salud. 3 meses antes de su muerte, Vivien intentó convencer al médico de Darian para que le aumentara la medicación y lo mantuviera sedado y dócil. Aquí está el intercambio de correos electrónicos en el que el médico se negó y denunció su comportamiento. Cada revelación era como una explosión. La familia Westbrook parecía más pequeña con cada palabra. Así que cuando Darian actualizó su testamento, no fue una decisión espontánea tomada en medio de la confusión. Fue una respuesta cuidadosamente planeada a años de traición. Eligió a la única persona que nunca le robó, que nunca le mintió, que nunca intentó controlarlo. La mujer que lo cuidó sin esperar nada a cambio. Harold se volvió para mirar directamente a Marcus y Vivien. No están aquí porque quisieran a su padre. Están aquí porque querían su dinero. Y están furiosos porque alguien se ganó lo que ustedes creían que les correspondía por el simple hecho de haber nacido. ¿Cómo se atreve?, chilló Vivien. El juez golpeó con su mazo. Orden. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado de la opinión pública había cambiado de opinión. Los periodistas tenían su historia. La verdad por fin había salido a la luz. Gerald intentó salvar algo. Su señoría, aunque el comportamiento de la familia fuera cuestionable, eso no significa que el testamento deba mantenerse. La señorita Castellanos firmó un documento que no podía leer. El juez miró a Naira. Señorita Castellanos, ¿sabía lo que estaba firmando? Naira se puso de pie. Su voz era tranquila pero firme. No, su señoría. No sabía que era un testamento. El señor Darian solo me dijo que necesitaba mi firma para algo importante, y yo confié en él, de la misma manera que él confió en mí todos los días durante 3 años. ¿Quería usted su dinero? No, sigo sin quererlo. Nunca hice nada de esto por dinero. Solo quería ayudar a un anciano solitario a sentirse menos solo. Su honestidad resonó en la sala del tribunal como una campana. El juez tomó notas. Revisó los documentos. Finalmente levantó la vista. He oído suficiente. Este tribunal considera que Darian Westbrook estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó su testamento. El testimonio en video por sí solo demuestra que sus intenciones eran claras, deliberadas y genuinas. Las pruebas de los delitos financieros de la familia complejos demuestran un motivo convincente para su impugnación y socavan su credibilidad como testigos. Gerald intentó interrumpir. El juez lo silenció con una mirada. Además, aunque la señorita Castellanos firmó sin leer, lo hizo a petición expresa del testador en presencia de los testigos adecuados. La ley permite la explicación oral del contenido de los documentos a quienes no saben leer. El señor Westbrook explicó verbalmente sus intenciones. La señorita Castellanos las aceptó. Eso constituye un consentimiento informado. Golpeó con el mazo. El testamento se mantiene tal y como está redactado. Todos los bienes pasan a Naira Castellanos. Además, ordeno que se investiguen los delitos financieros revelados aquí hoy. Se desestima el caso. La sala del tribunal estalló en caos. Los periodistas salieron corriendo para escribir sus artículos. La familia Westbrook se quedó paralizada por la conmoción. Vivien lloraba. Marcus parecía estar a punto de vomitar. Harold se volvió hacia Naira con una sonrisa. Felicidades, acabas de convertirte en una de las mujeres más ricas del país. Pero Naira no pensaba en el dinero. Pensaba en Darian, en su amabilidad, en cómo había confiado en ella para todo. Había ganado.
pero no lo sentía como una victoria, sino más bien como una responsabilidad enorme y aterradora. Fuera del juzgado, las cámaras se agolpaban. Los periodistas gritaban preguntas. Naira estaba de pie en las escaleras con Harold a su lado. «Señorita Castellanos, ¿qué va a hacer con el dinero?», pensó en Mila, en su pequeño departamento, en todos los años de lucha. «Voy a aprender a leer», dijo simplemente, «y me aseguraré de que mi hija nunca tenga que pasar por lo que yo pasé. Más allá de eso, ya lo iré descubriendo sobre la marcha». «¿Tiene algún mensaje para la familia Westbrook?». Naira miró a las cámaras. Pensó en todo lo que le habían hecho pasar, las mentiras, la humillación, los ataques. «Los perdono», dijo en voz baja. «Han perdido a su padre. Eso es castigo suficiente». No era la declaración dramática que los periodistas querían, pero era la verdad. 6 meses después, Naira estaba de pie en lo que solía ser la biblioteca de Darian. La mansión era ahora suya, pero la había cambiado, la había abierto, la había convertido en un lugar cálido en lugar de vacío. El ala este era ahora un centro de alfabetización. Clases gratuitas para adultos que nunca habían aprendido a leer. Naira asistía a todas las sesiones, aprendiendo junto a personas que entendían su lucha. El ala oeste albergaba una guardería. Las madres trabajadoras podían dejar a sus hijos a salvo mientras trabajaban. Naira recordaba lo difícil que era compaginar a Mila con 2 trabajos. Quería ayudar a otros a hacerlo mejor. Los terrenos se convirtieron en un jardín comunitario. Las familias podían cultivar alimentos, los niños podían jugar. La mansión, que había sido un monumento al aislamiento, se convirtió en un centro de vida. Mila asistía ahora a una buena escuela, pero seguía viviendo en la mansión con su madre. Naira insistía en ello. No quería que Mila olvidara nunca de dónde venían. Harold la visitaba a menudo. Se había convertido en un amigo, uno de verdad. «Darian estaría orgulloso», dijo una tarde mientras veían a los niños jugar en el jardín. «¿Tú crees?». «Lo sé. No te dio dinero para que lo atesoraras, te lo dio para que lo usaras, y lo estás usando exactamente como debes». Naira miró a los niños que reían, a los adultos de la clase de alfabetización que pronunciaban palabras, a la comunidad que se había formado en ese espacio. «A veces todavía no puedo creer que esto sea real. Créelo, te has ganado cada centavo». La familia Westbrook enfrentó las consecuencias. Marcus fue condenado por malversación, 5 años de prisión. Vivien aceptó un acuerdo con la fiscalía, 3 años más restitución. Los nietos perdieron sus fondos fiduciarios para pagar lo que sus padres habían robado. Algunas personas dijeron que Naira debería haber mostrado misericordia, debería haberlos ayudado. Pero Naira entendió algo importante. A veces, lo más amable que se puede hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Así es como aprenden. Así es como crecen. Ella le envió una carta a Marcus mientras él estaba en prisión. Le dijo que esperaba que encontrara la paz, que esperaba que aprovechara el tiempo para mejorar. Él nunca le respondió. No importaba. Naira no buscaba gratitud. Buscaba cerrar ese capítulo. 1 año después del juicio, Naira pronunció su primer discurso. Fue en una recaudación de fondos para una fundación de alfabetización. Asistieron cientos de personas, donantes adinerados, defensores de la educación, antiguos alumnos. Naira se subió al estrado con un elegante vestido. Había aprendido a vestirse como una millonaria, pero nunca olvidó quién era en realidad. Una mujer de la limpieza que tuvo suerte. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Hace 1 año no podía leer este discurso. No podía leer nada. Viví toda mi vida fingiendo, escondiéndome, sintiéndome avergonzada». Hizo una pausa y miró al público. Pero entonces un anciano bondadoso vio más allá de mis limitaciones. No le importaba que no supiera leer. Le importaba que hubiera acudido, que escuchara, que lo tratara con respeto. Y me dio el mejor regalo que nadie me ha dado jamás. No dinero, sino una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que el valor no se mide por la educación o el estatus. Se mide por el carácter. La gente aplaudió.
Pero Naira no había terminado. Hoy estoy aquí porque alguien creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Y voy a dedicar mi vida a hacer lo mismo por los demás. Todas las personas de esta sala tienen valor. Todas las personas merecen dignidad. Todas las personas merecen una oportunidad. Eso es lo que Darian me enseñó. Y eso es lo que pasaré el resto de mi vida enseñando a los demás. La ovación duró 5 minutos. Después del discurso, una joven se acercó a Naira. Parecía nerviosa. «Señorita Castellanos, quería darle las gracias. Estoy en su programa de alfabetización. Estoy aprendiendo a leer por primera vez. Tengo 32 años, la misma edad que usted tenía cuando empezó». Naira sonrió. «¿Cómo te va? Es difícil, pero vale la pena. La semana pasada le leí un cuento a mi hija antes de dormir. Era la primera vez. Estaba muy orgullosa de mí». A Naira se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eso es precioso. Usted me inspira. Si usted puede pasar de limpiar casas a dirigir una fundación, quizá yo también pueda llegar a ser alguien». Naira tomó las manos de la mujer. «Ya eres alguien. Eres una madre que le está enseñando a su hija que nunca es demasiado tarde para aprender. Eso lo es todo». Esa noche, Naira se sentó en el antiguo estudio de Darian. Su foto estaba sobre el escritorio, sonriente, feliz, tal y como se veía cuando ella lo hacía reír. «Espero estar haciendo lo correcto», le susurró a la foto. «Espero que estés orgulloso». La casa estaba en silencio, tranquila, llena de esa satisfacción que se siente cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. Naira tomó el libro que estaba sobre su escritorio. Era un cuento infantil que estaba practicando leer para mejorar sus habilidades. Las palabras salían lentamente, pero salían, y mientras leía, pensaba en lo extraña que era la vida. Hace un año era invisible, impotente, temerosa. Ahora era rica, influyente, fuerte, pero su esencia no había cambiado. Seguía siendo Naira, seguía siendo la mujer que acudía cada día. Seguía siendo la mujer que se preocupaba. Seguía siendo la mujer que creía que la bondad era lo más importante. El dinero era solo una herramienta, una forma de hacer más bien, una forma de honrar la memoria de Darian, una forma de demostrar que a veces la persona que todos pasan por alto es precisamente la que se merece todo. Afuera. El sol se ponía sobre los terrenos de la mansión. Los niños jugaban en el jardín que Naira había plantado. Los adultos estudiaban en el centro de alfabetización que ella había construido. Las familias se reunían en el espacio comunitario que ella había creado. Este era el legado de Darian, no el dinero que había ganado, sino las vidas que había cambiado. Y las ondas de ese cambio se extenderían mucho más allá de lo que él hubiera podido imaginar. Porque lo había apostado todo por la bondad. Y la bondad, al final, siempre gana. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido la historia y qué tipo de historias te gustaría escuchar más. Muchas gracias por estar aquí.